Muy bien, casos especiales. De indeterminación, ¿sí? Bueno, sería de inestabilidad. Entonces, cuando nosotros supongamos que tenemos una viga simplemente apoyada y lo que tenemos serían, digamos que tengo varios rodillos deslizantes, ¿sí? Entonces, vemos que la figura de por sí ya va a ser muy indeterminada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos aquí, este es el punto A, B, C, D y E, ¿verdad? Digamos que yo tengo aquí demasiadas reacciones, ¿sí? Tengo AY, tengo BY, tengo CY y tengo DY y tengo EY, ¿sí? Al principio o de primera sabemos que esta es una estructura indeterminada, ¿sí? Porque tenemos muchas reacciones. Indeterminado, tengo más incógnitas. Las incógnitas son más que las ecuaciones. Más que las ecuaciones, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ven, esta es indeterminada, pero no tengo ninguna restricción horizontal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo coloco una fuerza P, digamos, que tenga un ángulo respecto a a la horizontal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría? Que la sumatoria de fuerzas en X no sería igual a cero porque no hay reacción horizontal. Entonces, este es un caso especial de inestabilidad cuando la estructura es indeterminada, pero aún así no cumple con las condiciones de equilibrio, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Este caso de inestabilidad ocurre o se llama cuando todas las reacciones, o sea, si todas, son paralelas, ¿sí? Significaría que en una componente no hubiera fuerzas. ¿Dudas sobre este caso? Disculpe, ingeniero, no es igual a cero porque todas son paralelas entre sí. ¿A eso se refiere? Sí, digamos, si era sumatoria de fuerzas en X, colocaría P por el coseno del ángulo, es igual a cero, ¿va? Entonces esto no se cumple, porque tengo esta fuerza, ¿sí? Entonces tengo que colocar una reacción horizontal para que anule esta componente de la fuerza. Pero ahí sí paso a dividir el coseno, pues sería P igual cero, ¿va? Solo que mataría soluciones, pero... Lo que pasa es que P tiene un valor, ¿sí? Entonces esto no puede ser igual a cero, ¿sí? Porque P tiene un valor. Ah, ya. Entonces, este caso, siempre que tenga el, varias reacciones hacia arriba y solo una componente en X en mi diagrama, es que no es igual a cero las sumatorias de fuerzas en X. Ajá, sí, el elemento, por así decirlo, se podría desplazar, ¿sí? Digamos que se desplaza. Y en el caso contrario, que tuviera mi viga y solo tengo en X y en Y solo tengo solo tengo una componente en Y, ahí la sumatoria de fuerzas en Y no sería igual a cero, ¿verdad? Y si supongamos que tenemos una viga, digamos que la viga está así, ¿verdad? Entonces tenemos un rodillo deslizante acá, ¿sí?
Solo ese rodillo deslizante por el momento. Y otro rodillo deslizante acá, ¿sí? Entonces, todas las fuerzas, el elemento, digamos, si yo coloco una carga P y estoy en una superficie sin fricción, el elemento va a ir hacia abajo. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y no va a ser igual a 0. Lo que necesito yo es colocar o un pin, ¿sí? Sustituir esto por un pin y ahí yo ya restringo el movimiento, ¿sí? Y aún así también acá la sumatoria de momentos no es igual a 0. Muy Pero bien. ahí no tuviera que estar como en la otra, inclinada. Si la coloco inclinada, ahí sí ya tendría una componente horizontal. Una componente vertical, entonces ya se soluciona el problema. Pero Ah, como está totalmente a 90 grados, entonces no se puede. mm, porque ahí sería, si hago sumatoria de fuerzas en Y, tengo P igual, menos P igual 0, ¿no? Ajá, sí. P sería. P no Ah, vale cero, entonces no se cumple la condición. y si tuviera tuviera inclinada, sería menos P seno de teta, ¿verdad? Y ahí, Sí, tendría la componente vertical del apoyo inclinado. y ahí con sumatoria de fuerzas en X lo puedo hallar y ver si soluciona el problema, ¿verdad? Sí, ahí Ah, digamos ya se solucionaría. O sumatoria de momentos. y los momentos no es igual a 0 ¿por qué es? Porque en este caso, supongamos que si yo hago sumatoria de momentos, ¿va? Digamos que este es L medios y este L medios, ¿va? Entonces, la reacción, digamos, aquí en B en X, ¿sí? Y aquí a X, ¿sí? Entonces, si hago sumatoria de momentos en A, solo tengo P por L medios, ¿sí? Y Bx no tiene brazo, entonces no genera momento, entonces esto no es igual a 0. Ingeniero, yo tenía una duda. ¿Sí, dígame? Eso de arriba, la primera, aplica también cuando hay fuerza aplicada. Es que hay una así en la tarea, pero no sé si aplicaría en ese caso. Cuando hay... Es que es literal así, solo que en lugar de la fuerza que usted le puso, tiene fuerza aplicada en toda la es línea. carga distribuida. Sí, sí, perdón, carga Bueno, sí. distribuida acá. Hay una parte donde, digamos, este apoyo no es así, sino que es un pin. Entonces ahí ya tiene una componente en X. Ah, gracias. Muy bien. No sé si alguien tiene... Ingeniero, Sí, dígame. porque en sumatorias de fuerzas, en sumatorias de Y, porque también no es igual a cero. En esta parte, porque eh, porque no estoy sobre una superficie sin fricción, entonces el elemento se puede desplazar hacia arriba libremente, no hay nada que lo restrinja. Ah, no, yo pensé que era el de arriba, el de las fuerzas paralelas. En este porque no tengo ninguna reacción, no tengo ninguna reacción horizontal, ¿sí? Entonces al no No, tener reacciones, pero en Y sí hay, sí se puede. en Y sí puede ser igual a cero, ¿va? Pero con tal que no se cumpla una condición ya es inestable. Ya, ya, gracias. Muy bien, entonces vamos a ver otro caso también, el caso número 2. Que se ocurre o se llama cuando a todas las reacciones
concurren en un punto, ¿sí? Para ello vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Supongamos que yo tengo una viga, ¿sí? Y tengo los apoyos así. Los rodillos deslizantes, ¿sí? Y aquí yo tenga otro. Y por aquí tenga otro, ¿sí? Tengo varios rodillos deslizantes, ¿sí? Y están sobre superficies sin fricción, entonces se pueden desplazar libremente. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Sabemos que las reacciones son normales a la superficie, ¿sí? Entonces van a estar en un punto, ¿sí? En un punto fuera del esquema, digamos, donde todas van a concurrir en un mismo punto. Entonces, si todas las fuerzas concurren en un mismo punto, digamos, la sumatoria de momentos no se va a cumplir, ¿sí? Va a ser igual a cero, no va a ser igual a cero, ¿sí? Por lo tanto, nuestro elemento, supongamos que yo coloco una carga P acá, el elemento va a empezar a rotar, ¿sí? Porque no se anulan las fuerzas entre ellas, ¿sí? Digamos que estas tienen el mismo ángulo, ¿sí? El mismo ángulo de inclinación. Teta y teta, ¿sí? Otro caso también sería, imagínense que yo tengo la siguiente figura, ¿sí? Aquí yo tengo un pin, ¿sí? El punto A. Y aquí yo tengo un rodillo deslizante, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a tener la reacción, digamos, B en X. Aquí yo voy a tener la reacción A en X y aquí la reacción a Y, ¿sí? ¿En qué punto concurren todas las fuerzas? En el punto en A, ¿sí? Entonces supongamos que yo hago sumatoria de momentos en A. ¿Qué va a pasar? B en X no va a tener brazo. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de momentos no se cumple, ¿sí? Porque todos los puntos, todas las reacciones concurren en A, ¿sí? O tienen una línea de acción en A. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Por ejemplo, disculpe, ingeniero, por ejemplo, en ese, ahí, si hago sumatoria de momentos de nada, tendría P, y sería menos, sería menos P por X, digamos. Ajá, Y sí. ahí, y ahí esa P, asumo que tiene un valor que no es igual a cero, entonces es por eso. Sí, porque digamos el elemento no habría, si hacemos sumatoria de momentos, digamos que esta longitud es X como mencionaste, sería P, X, ¿sí? Pero B en X no genera momento porque no tiene brazos, ¿sí? Entonces esto no es igual a cero, ¿sí? No es algo lógico, digamos. Lo que puede ser igual es a la masa por la aceleración, digamos, o a la inercia por la aceleración angular. Pero no es igual a cero, ¿sí? Es igual a un mecanismo, ¿sí? Algo que se está moviendo. Está en movimiento, no está estático. Muy Sí, pero bien. lo que todavía no comprendo, disculpe, es que ¿por qué por qué en los otros métodos nos da otra variable? Podría ser
que fuera igual a 0. Aquí solo despejo, mando la X a dividir, digamos. Ya P es igual a 0, pues. Sí, digamos, pero si P vale 500, digámosle, no le coloquemos P, coloquémosle 5000, coloquémosle números. Sí, ahí me están dando el valor para esa fuerza, digamos. Ajá, sí, es que no estamos determinando P, P ya me lo dan, Ya. y Ajá. aquí 2 metros. Entonces sería, o sea, nosotros sabemos que 5000 por 2 metros no es igual a 0, ¿no? No es igual a 0, ¿sí? Entonces no se cumple el equilibrio. Si quieren, aquí coloquemos que P vale 10.000. Aquí P vale 1000. ¿Sí? Solo por colocarle un valor. Y aquí P teta es igual a 45 gramos. Y P es igual a 100. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. Como en el ejemplo de la izquierda, ya lo habíamos visto en el método de secciones, ¿verdad? Es que no, esta no es una arma, este no es una armadura, no es una armazón, sí, estas son solo líneas de continuación de la fuerza. Mm. Este es el punto A, la reacción A, la reacción B y C, ¿sí? Así igual como si concurren en un punto, entonces ahí puedo hacer sumatoria de momentos, pero si todas concurren en el punto, entonces ninguna hace momento, entonces no se cumple el equilibrio. Pero solo si lo si lo hago en C, ¿verdad? En la izquierda, ¿verdad? Si lo hago en B o en C, si cumple el equilibrio. No, Oh, ya que concurren en un punto, no importa en qué punto lo hagas, no se va a cumplir el equilibrio. sí, gracias. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, entonces esta sería la última parte de lo que veríamos ¿qué les digo yo? De armazones y bastidores, ¿sí? Ahora vamos a cambiar de tema. Lo que veamos ahorita, y obviamente ya no entra en nuestro examen, solo entraba hoja de trabajo 2 y 3, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es otro tema, ¿sí? Entonces, vamos con lo siguiente, que serían fuerzas internas en barras cargadas axialmente, ¿sí? ¿Sí? Entonces, les voy a dibujar yo la barra que vamos a analizar y después empezamos a resolverlo, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos esta barra, tengo el apoyo fijo en A, y tengo las siguientes cargas aplicadas, ¿sí? Tengo 50 kilonewtons, perdón,
150 kilonewtons. Voy a dibujar bien. Voy a escribir bien. 150 kilonewtons. Aquí yo tengo, perdón, por así decirlo. Voy a colocar 600 kilonewtons. Y aquí voy a colocar yo 400 kilonewtons, ¿sí? Este digamos que es el punto, bueno, aquí en el apoyo fijo voy a colocar yo el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, ¿sí? Aquí yo como tengo un apoyo fijo, pero todas las fuerzas concurren en, todas las fuerzas, no las reacciones, concurren en el mismo punto, entonces lo único que voy a tener es AX, ¿sí? Momentos y fuerzas verticales son iguales a 0 porque ninguna fuerza genera momento y no hay ninguna fuerza vertical, ¿sí? Muy bien, no sé si hay alguna duda antes de comenzar, si quieren les doy tiempo para copiar el problema. Disculpe, ¿por qué dijo que no había Y en el apoyo fijo? No hay aire porque no hay fuerzas verticales y no hay momentos porque no hay ninguna de las dos, ninguna de las fuerzas externas genera momento. Ya, así porque ahí sería 0, ¿verdad? Sí, aire vale 0. Gracias. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a determinar AX, ¿sí? Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿sí? Entonces tengo menos AX más 150 kilonewtons menos 600 kilonewtons más 400 kilonewtons, ¿sí? Es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, AX pasa al otro lado con signo positivo y me quedaría igual a 150 kilonewtons menos 600 kilonewtons más 400 kilonewtons, ¿sí? ¿Cuánto me da AX? Menos 150 kilonewton. Menos 150 kilonewtons. Menos 50 kilonewton. Muy bien, menos 50 kilonewtons. Ahora, ¿qué significa esto? Que son 50 kilonewtons, pero a la derecha, ¿sí? Porque son opuestos a la dirección que yo asumí. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda por el momento. ¿O todo bien o todo claro? Pero esa barra tiene fuerzas internas. Sí, vamos así como el método de secciones, vamos a hacer cortes. Pero me voy a dar un ejemplo de cómo sería así un caso real de esa barra. Un caso real de esta barra. Ujú. Bueno, es más que todo lo que pasa es que a nosotros nos interesa cómo se comporta internamente la barra, ¿sí? Entonces, a mí más adelante me va a interesar cuál diámetro tiene, ¿sí? Diámetro, qué longitud tiene o de qué material es, ¿sí? Entonces, yo ya cuando conozco estas variables, ¿sí? Yo ya puedo determinar la deformación, ¿sí? O lo que se le conoce como esfuerzo.
o esfuerzo, ¿sí? Sí. No sé si por ahí va tu duda. Sí, gracias, ingeniero. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar las fuerzas internas, ¿sí? Así como en el método de secciones hacíamos un corte, ahora vamos a realizar un corte. Antes y después de cada carga, ¿sí? De cada fuerza externa. Así como en el método de secciones vamos a hacer uno en AB, en BC o en CD, ¿sí? Entonces vamos a iniciar por tramos con el tramo AB, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tenemos 50 kilonewtons, ¿sí? Y aquí tengo la fuerza de la barra AB. Puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo menos la fuerza AB más 50 kilonewtons. Recordemos que esos son de AX, es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de la barra AB es igual a 50 kilonewtons. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene... Y va en la dirección que asumimos. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Recuerden, esto es AX. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ingeniero, ahí a X lo habíamos puesto como que iba hacia la izquierda, ¿no? Eso habíamos asumido, pero como nos da negativo, va a la derecha. Pero ahí lo puso como, al principio como positivo, ¿no? No, en la sumatoria de fuerzas en X lo puse negativo. Ah, cierto, disculpe. Gracias. Muy bien, entonces ahora vamos con el siguiente tramo, que sería el tramo después de la fuerza externa de 150, ¿sí? Entonces con el tramo BC nos quedaría de la siguiente manera. Muy bien, 50 kilonewtons. Y la otra fuerza externa son de 150, ¿verdad? 150 kilonewtons. Y aquí yo voy a colocar la fuerza BC. Entonces la sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0. Positivo a la derecha, ¿sí? Entonces menos FBC más 50 kilonewtons más 150 kilonewtons es igual a 0, ¿sí? Entonces la fuerza de la barra BC es igual a 200 kilonewtons, ¿sí? Esa es la fuerza interna en ese tramo, ¿sí? Y va a la izquierda, ¿sí? Este es recordemos, les voy a colocar el punto A, el punto B, ¿sí? Y este es el punto A.
No sé si hay alguna duda o algún comentario. Ingeniero, en el tramo AB, la fuerza FAB la tomó como que iba hacia la izquierda, ¿no? Sí, ¿Por qué? la coloqué hacia la izquierda. Solo, eso es a nuestra discreción, ¿verdad? Sí, eso ustedes lo van asumiendo y el signo les corrige o no. Sí, aquí no tengo que, cuando hago mis tramos, no tengo que poner, es como el de secciones, no tengo que asumir que todas están en tensión. No necesariamente. Ya, y la otra es cuando haga mi otro tramo, va, por ejemplo, FAB nos dio que iba hacia la izquierda en el AB y en el BC tiene que ser lo opuesto, ¿verdad? Luego como hacia la derecha. No, o sea, solo nos enfocamos en la fuerza interna del tramo y en las externas que hay en nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? No tomamos en cuenta las internas de otros tramos. Oh, ya, gracias. Muy bien, tramo CD. Entonces el tramo CD nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría, hacemos un corte más grande, por así decirlo. Muy bien, entonces aquí yo tengo 50 kilonewtons. Aquí yo tengo 150 kilonewtons. Este es el punto A, el punto B. Y serían 600 kilonewtons, pero a la izquierda, ¿sí? Y la fuerza de la barra. Y coloquémosla en la misma dirección que habíamos asumido, que vamos trabajando. La fuerza de la barra CD. Entonces hago sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo menos FCD, menos 600 kilonewtons, más 150 kilonewtons, más 50 kilonewtons, ¿sí? Es igual a 0. FCD pasa al otro lado con signo positivo. ¿Cuánto vale la reacción? Interna. 400 kilonewton hacia la derecha. Muy bien, gracias. Como nos da negativo, 400 kilonewtons, serían 400 kilonewtons a la derecha. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Ingeniero, disculpe, por ejemplo, algo que no comprendí es que en el BC, ahí, porque estoy así, es el tramo BC, ¿verdad? Entonces va Ah, de B a C. Entonces, ¿por qué estoy tomando en cuenta a X? porque hicimos un corte, entonces, igual que en el diagrama en el método de secciones, cuando cortábamos teníamos dos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Entonces estamos tomando el diagrama de cuerpo libre a la izquierda. Va, por ejemplo, en el tramo CD, ahí estoy tomando toda mi estructura. Ahí el corte sería hasta solo ese pedacito de CD, ¿no? Sí, Ahí estoy tomando la parte izquierda de esa parte. pero está poniendo los puntos A, B, C y D.
Sí, le estoy tomando, por así decirlo, el corte de aquí. Todo lo que hay a la izquierda, ese diagrama de cuerpo libre. Ya, entonces ahí es, por este método, digo, si elijo un tramo CD, tiene que ser de a partir de C a la izquierda, Sí, como podemos colocar como el punto A como nuestro punto de referencia. hacia la izquierda. Sí, trabajamos de izquierda a derecha, por así decirlo. Ah, Muy bien, entonces ahora vamos a ver nuestro diagrama de fuerza axial. Entonces vamos a colocarlo aquí. Voy a colocar F positivo y F negativo, ¿sí? O sea, las que van a la izquierda son negativas y las que van a la derecha son positivas. Y así me voy. Entonces el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, ¿sí? Aquí están cada uno de ellos. Entonces el primero me dio 50 kilonewtons, pero a la izquierda, ¿sí? Entonces coloco aquí constante 50 kilonewtons. Después bajo y tengo 200 kilonewtons también a la izquierda, ¿sí? A la izquierda, ¿sí? Y en el punto CD cambio drásticamente a 400 kilonewtons. Muy bien, no sé si alguien tiene dudas sobre el diagrama de fuerza axial, solo coloco en los tramos la fuerza que va a la izquierda la coloco hacia abajo y la que va hacia abajo, y la que va a la derecha la coloco positiva. Y ahí estarían mis diagramas. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Está todo bien? ¿Todo claro? ingeniero, cuando me dicen axial, cargadas axialmente, ¿me podría volver a repetir lo que debería interpretar? Fuerzas axiales que están cargadas alrededor de su eje, ¿sí? Como en una dirección. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. No sé si tiene alguien alguna otra duda. Ingeniero, solo como que, ¿cómo determino como que de qué altura? O sea, ¿por qué los puso como que -50, -200 como que más abajo y el 400 como arriba? Por la, o sea, por el número o cómo. Sí, fíjese que no está a escala, ¿sí? No está a escala. Es solo gráficamente, ¿sí? Así, digamos, las fuerzas que van a la izquierda las coloco negativas y las que van a la derecha positivas. Ah, ok, gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda para pasar al siguiente ejemplo. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Lo voy a dibujar y después lo empezamos a resolver. Muy bien, entonces
Entonces aquí voy a colocar yo, nuevamente tengo mi apoyo fijo. Y voy a tener una carga de, si quieren le colocamos de 3P. Aquí le vamos a colocar una carga de 4P. Y aquí una carga de P. ¿Sí? Solo una vez P. Este es el punto A, el punto B, punto C y el punto D. ¿Sí? ¿Sí? Tal vez no le coloquemos solo una P, sino 2P. ¿Sí? Entonces vamos a determinar el valor máximo de P. ¿Sí? Que no sobrepase una fuerza interna máxima de 200 kilonewtons. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí tenemos nuevamente mi reacción a X. ¿Sí? Entonces les doy un momento para que lo copiemos y después lo empezamos a resolver. Muy bien, entonces en este ejercicio voy a trabajar en términos de P. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario por el momento. Todo claro, gracias. Muy bien, entonces toca trabajar en términos de P. ¿Sí? ¿Sí? Y tengo que ver el valor donde mayor carga P tenga. ¿Sí? Para ello va a ser sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo AX, ¿verdad? Menos AX más 3P más 4P menos 2P. ¿Sí? Y todo esto es igual a 0. Despejo para AX y me quedaría que AX es igual a, sería 7, 5 veces P. ¿Sí? Y en la dirección que asumí, o sea, a la izquierda. ¿Sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Antes de irnos tramo por tramo. Todo claro, Inge. Muy bien. Entonces, ahora vamos a analizar el tramo AB. El tramo AB, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a colocar mi figura, ¿sí? Aquí yo tengo 5P. Y aquí yo tengo la fuerza de la barra AB. Entonces puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0. Positivo a la derecha, entonces tengo la fuerza de AB
menos 5P es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de AB es igual a 5P. ¿Y en qué dirección? En la derecha. ¿Ve? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces vamos con el siguiente tramo, con el tramo BC, perdón. Y me quedaría de la siguiente manera. Aquí yo tengo 5P. Aquí yo tengo 3P. Aquí yo tengo la fuerza de la barra BC. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo el punto A, el punto B, el punto A. Puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo FBC más 3P menos 5P, ¿verdad? Es igual a 0. Por lo tanto, FBC es igual a 2P. ¿Verdad? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. 2P a la derecha también. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, gracias. Muy bien, entonces me toca el último tramo. Que sería el tramo CD, ¿verdad? El tramo CD me quedaría de la siguiente manera. Quedarían 5P, 3P y 4P, ¿sí? Y la fuerza de la barra CD, ¿sí? Entonces aquí yo tengo el punto A, el punto B y el punto C, ¿sí? Hago sumatoria de fuerzas en X, son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo FCD menos 3P, más 3P más 4P menos 5P es igual a 0. Por lo tanto, FCD me quedaría igual a menos 2P, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que va en la dirección contraria que yo asumí, o sea, a la izquierda. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de los 3 tramos, voy a utilizar el que mayor fuerza P tenga, ¿sí? ¿Cuál sería esos tramos? ¿Cuál de los 3 tramos sería? FAB, ¿no? 5P. Muy bien, gracias. Entonces, la fuerza AB es la más grande, así es, que sería 5P, y este sería igual a los 200 kilonewtons que me tienen que darse. Entonces despejo para la fuerza P, que me daría 40 kilonewtons, ¿verdad? Esa es la fuerza que yo tengo que aplicar y que se divide en cada uno de los tramos. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario.
¿Por qué no utilizo la más pequeña? Porque me daría una carga más grande, ¿sí? Entonces utilizo este para que me dé una carga más pequeña, ¿sí? Entonces la carga P me quedaría así. Aquí eran 5P, aquí serían 200P, 200 kilonewtons, perdón. Aquí serían 3 por 40, 120 kilonewtons. Aquí 40 por 4, ¿cuánto es eso? Creo que son 1600, ¿no? Son 160, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda. Son 160 kilonewtons. Y aquí 80 kilonewtons. El punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? Y nuestro diagrama de fuerza axial quedaría de la siguiente manera. Aquí yo tendría la distancia X, por así decirlo. Aquí F positivo, aquí menos F negativo. El primero me dio, bueno, los primeros me dan a la derecha, aquí serían 200 kilonewtons. Aquí 120 kilonewtons. Y me voy hacia aquí abajo. $80 kilonewtons. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre este diagrama de fuerza axial. Ingeniero, ¿por qué el 200 va arriba? Porque la fuerza interna de AB me dio a la derecha, ¿sí? Entonces a la derecha, arriba son positivos y abajo son negativos. Mm, Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario para pasar al siguiente problema. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Inge, el 160 no se pone. El 160, esos son fuerzas externas, ¿sí? Aquí el diagrama de fuerza axial es fuerza interna. Ah, ya, gracias. Estas son las fuerzas externas. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario para pasar al siguiente ejemplo. Sí, Inge, perdón, solo el 120, porque 120 no era solo 2P. Quiero ver. Ah, sí, tienes razón. Sería igual. Perdón, ahí me confundí. Coloqué 120 y debería ser 80. Gracias. Ahí corrijamos acá. Sí, 120 es una fuerza externa, ¿sí? Aquí debería ser 80. Porque es aquí. Aquí es 5P. Aquí es 2P. Y aquí también es 2P. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. Ingeniero, solo para como aclarar, cada vez que nosotros sacamos una fuerza así, CD, AB, y eso es lo que utilizamos para el diagrama. Sí, esas son las que se utilizan para el diagrama de fuerza interna. Pero estas fuerzas que vamos sacando no es como el método de nodos que nos sirve para calcular la otra fuerza, ¿verdad? No, esa solo corresponde en ese tramo.
Ah, ok. Entonces prácticamente que para usar el otro tramo obviamos los datos que ya habíamos sacado de la barra anterior. Sí, así es correctamente. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. ¿Está todo bien, todo claro? Para pasar al siguiente ejemplo. Muy bien, vamos a ver el siguiente problema, ¿sí? El siguiente problema corresponde de la siguiente manera, entonces les voy a dar un momento para que lo copiemos y después lo empezamos a resolver. Aquí llamemos el punto B, aquí la reacción Bx y aquí 0.900 metros, ¿sí? Vamos a trabajar en metros. Esta es una carga distribuida. Muy bien, entonces vamos a encontrar nuestra, como tenemos una carga distribuida, vamos a encontrar nuestra fuerza resultante. Que sería igual a los 30 kilonewton metro por la distancia que están siendo aplicadas, 0.90 metros. ¿Cuánto me da este valor? ¿Cuánto me da? 27 kilonewton. Muy bien, gracias. 27 kilonewtons. ¿Sí? Y estos como van en la dirección de las flechas, ¿sí? Así como en las cargas distribuidas que vimos anteriormente. Entonces voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo B en X menos 27 kilonewtons es igual a 0. B en X son igual a 27 kilonewtons, pero a la derecha, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es un corte en el tramo AB, ¿sí? Solo que ahora sí me va a interesar la distancia a la que voy a hacer el corte, ¿sí? Ahora la distancia que yo voy a hacer el corte lo vamos a llamar como le vamos a poner nombre X, ¿sí? Aquí yo tengo las pequeñas flechas que representan los 30 kilonewton metro. Y aquí está mi distancia X, ¿sí? Este es el punto A. Y la fuerza de la barra AB, ¿sí? Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo la fuerza de la barra AB menos 30 por X es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza AB es igual a 30 X, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué dirección? En la derecha, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda por el momento. Aquí tengo una función
que es válida menor o igual que X menor que 0.90. ¿Alguna duda o algún comentario? Entonces la fuerza interna va a depender de la distancia, ¿sí? La distancia a la que estoy yo dibujando, ¿sí? Entonces mi diagrama, fuerza axial, ya no me quedarían constantes como el anterior, sino que ahora dependería de X, ¿sí? Muy bien, entonces si quieren colocamos unos valores. La fuerza de AB cuando X vale 0 va a ser igual a 0. Y la fuerza de AB cuando X es igual a 0.9 va a ser igual positivo 27. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. X, la fuerza positiva y la fuerza negativa, ¿sí? Entonces, cuando X vale 0, aquí empezamos en 0. Y cuando estamos en B vale 27, ¿sí? Entonces, esta figura o esta función, ¿qué representa? ¿Una parábola, una recta, una cúbica? ¿Qué representa? Entonces, uno de estos dos puntos con una recta. ¿Bien? ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ingeniero, ¿podría subir un poco, por favor? Muy bien, ahorita voy a terminar de dibujar. ¿Sí? ¿Hasta dónde? No, me voy a alejar un poco más. Al tramo AB. Es que ahí va. Entonces, mi fuerza AB, que va para la derecha, menos que la carga distribuida, ¿verdad? Que es. No nos había dado 27. No, lo que pasa es que como esta es una carga distribuida, entonces la carga distribuida, conforme vamos en la longitud, va aumentando la distancia, ¿no? Conforme nos metemos en la distancia, va aumentando el valor de la carga distribuida. Entonces la fuerza interna depende de X. Y el 27 sería, pero solo el apoyo Bx, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Ingeniero, digamos que las fuerzas externas es como la que marcan la altura, por ejemplo, en el diagrama, ¿no? Y sí, digamos, vimos que Bx da 27 kilonewtons a la derecha y cabal llegamos a 27 kilonewtons a la derecha, ¿sí? Entonces se cumple la condición. Gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. Si está todo bien, todo claro. Para pasar al siguiente ejemplo. Disculpe, ingeniero, a mí no me quedó muy claro lo de X. Sí, mi fuerza resultante va a ser, si multiplico por la longitud que va a ser 0.9, de ahí quedaría a la mitad, a X medios de la. De este Sí, AB. lo que pasa es que, imagínate si yo hago un corte. Por ejemplo, yo hago un corte, como la fuerza distribuida, digamos, si yo hago un corte, ¿qué te digo yo? Ah,
a 0.3, ¿sí? A 0.3 metros, ¿sí? 0.30 metros, tengo las fuerzas acá. 30 kilonewton metros, ¿eh? Y tengo la fuerza de, llamémoslo esto de, bueno, solo F llamémoslo. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, son iguales a 0, tengo F, ¿sí? Menos 30 por 0.3, ¿sí? ¿Cuánto me da esta F? Me da 9. Te da 9, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para yo no hacer un corte, digamos, bueno, no sé, cada 10 o cada 0.5, entonces lo que hago es que de una vez lo hago como una función, ¿sí? Coloco aquí y digamos, si sustituimos nuestra función acá, la fuerza de AB sería igual a 30 por 0.3. ¿Cuánto nos da? Nos daría 9 nuevamente, ¿sí? Entonces está sobre nuestro diagrama, ¿sí? Entonces, para no irme tramo por tramo haciendo cada 0.1, cada 0.5, entonces de una vez hago una función y así ya obtengo la gráfica completa. No sé si hay alguna otra duda o algún comentario. ¿Está todo bien? ¿Todo claro? Ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿sí? A borrar aquí. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Siempre va a ser dentro de estos temas de... Solo que ahora vamos a ver otra variación, ¿sí? Ahora, por favor, este es el que vamos a realizar, ¿sí? Y nos enfocamos únicamente en los pares de torsión, ¿sí? Esta es la torsión en B, la torsión en C y la torsión en D, ¿sí? Aquí yo tengo un apoyo fijo. Y aquí voy a colocar una reacción, ¿sí? Así como cuando vimos equilibrio en 3D, una torsión en A, ¿sí? Que es mi incógnita, ¿verdad? Aquí colocamos mi eje Y, mi eje Z, mi eje Z, y mi figura está alrededor del eje X. ¿Sí? Entonces copiamos únicamente los valores de torsión. Estos hacemos caso omiso, ¿sí? Los diámetros, ¿sí? Los diámetros no los vamos a utilizar. Y las distancias tampoco, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer sumatoria de momentos en el eje X. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo la torsión en A menos 31.25 kilonewtons. No, perdón. Menos 12.5 kip por pulgada menos 9.80 kip por pulgada menos 9.20 kip por pulgada, ¿sí? Es igual a 0, ¿sí?
Despejo para TA, los demás pasan al otro lado con... Ah, perdón, estos son positivos, ¿va? Los demás pasan al otro lado con signo negativo. ¿Cuánto me da TA? Me daría menos. ¿Cuánto da ese valor? $31.5. Muy bien, gracias. Me da 31.50 kip por pulgada. Solo que en la dirección contraria, ¿sí? No lo que yo asumí, sino que no es horario, sino es... Perdón, no es antihorario, sino que es horario, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda por el momento. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, entonces me voy a ir con el tramo AB, ¿sí? Entonces en el tramo AB me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría mi eje. Aquí me quedan 31.50 kip por pulgada. Aquí la torsión de AB. Entonces hago sumatoria de torques, son iguales a 0. Positivo en esta dirección, entonces tengo TAB menos 31.50 kip por pulgada es igual a 0. Por lo tanto, la torsión de AB es igual a 31.50 kip por pulgada. ¿Sí? ¿Y en qué dirección? En la dirección que asumí. Así. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Muy bien. Entonces voy con el siguiente tramo, con el tramo BC. Entonces en el tramo BC me quedaría lo siguiente. Me quedaría menos 31.50 K por pulgada. Y aquí me quedaría la torsión en B, que es 12.5 K por pulgada. Aquí voy a colocar la torsión interna, torsión de BC. Entonces hago sumatoria de torques, son iguales a 0, positivo a la derecha. En esta dirección tengo TBC menos 31.50 K por pulgada más 12.5 K por pulgada, ¿sí? Es igual a 0. ¿Cuánto me da la torsión de B a C? Me da 19K por pulgada. Muy bien, gracias. 19 K por pulgada. Antihorario. Muy bien, gracias. En la dirección que asumimos, antihorario. ¿Sí? Bien, ahora me voy con el siguiente tramo. Con el tramo CD, ¿verdad? Tramo CD.
Y nuevamente coloco todas las fuerzas, ¿sí? Recuerden que estoy haciendo diagramas de cuerpo libre y las fuerzas internas son las que se equilibran con las fuerzas externas, ¿sí? Entonces aquí yo tengo 31.50 K por pulgada. Aquí tengo 12.5 K por pulgada. Y aquí tengo 9.8 K por pulgada, ¿sí? Entonces aquí voy a colocar la torsión de CD. Va a ser sumatoria de torques, son iguales a 0. Positivo en esta dirección, tengo TCD menos 31.5 K por pulgada más 12.5 K por pulgada más 9.8 K por pulgada, ¿sí? Es igual a 0. ¿Cuánto me da TCD? 9.2. Muy bien, gracias. 9.2 K por pulgada, ¿sí? Y en la dirección que asumimos, o sea, antihorario, ¿sí? Entonces ahora vamos con el diagrama de fuerza de torsión, ¿sí? Diagrama, torsión interna. Y nos quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Nos quedaría lo que sea horario en el eje Y. Perdón, lo que sea antihorario en el eje Y y lo que sea horario en el otro eje, en el eje negativo, por así decirlo. Entonces, cuando lo dibujemos, nos va a quedar 31.5, ¿sí? Lo voy a dibujar más para acá. 31.5 K por pulgada. Después bajamos hasta 19 K por pulgada. Y después bajamos hasta 9.20 K por pulgada, ¿sí? Este es el punto A, punto B, punto C y el punto D, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario por el momento. Si todo está bien, todo claro. Todo bien, todo claro. Para pasar al siguiente ejemplo. Y con Todo eso claro, ingeniero. muy bien, con eso terminamos por hoy, ¿sí? Muy bien, entonces el siguiente ejemplo sería este. Siempre sobre torsión, digamos. Les voy a dar un momento para que lo copiemos. ¿Sí? No nos enfoquemos en las... Ingeniero, y en el anterior ya está en el portal para imprimirlo, ¿no? lo voy a subir, lo más termina el periodo. Gracias. Muy bien. Aquí estaría nuestro esquema, ¿verdad? Y no nos enfoquemos en las distancias, sino que únicamente en los puntos y en la parte de las torsiones, ¿sí? Aquí yo voy a colocar una reacción, ¿sí? TA. Muy bien. Entonces lo primero que voy a hacer, sumatoria de torsiones son iguales a 0. Positivo en esta dirección. Tengo TA negativo menos 30 Newton metro más 20 Newton metro
menos 80 newton metros, ¿sí? Es igual a 0. ¿Cuánto me da TA? Me da negativo, ¿sí? Negativo me daría, ¿cuánto sería el valor? 90 newton metro. Muy bien, me da menos 90 newton metro. Lo que significa que son 90 newton metro en dirección antihoraria, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos por los tramos, por el tramo AB, tramo AD, perdón. Solo terminamos este problema y ahí quedamos bien, ¿sí? Entonces yo aquí voy a tener 90 newton metro. Por lo tanto, aquí voy a tener que colocar yo la torsión de AD. Y en base a la sumatoria de torques, son iguales a 0, positivo en esta dirección. Tengo menos TAD más 90 newton metros, ¿sí? Igual a 0. Por lo tanto, la torsión de AD es igual a 90 newton metro en la dirección que asumí, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente tramo, que sería el tramo CD. Entonces, con el tramo CD me quedaría lo siguiente. ¿Sí? Muy bien, me quedaría 90 newton metro. Y me quedaría 30 newton metro. Por lo tanto, aquí voy a colocar yo la torsión de AD, de CD. Entonces voy a hacer sumatoria de torsiones, son iguales a 0. Positivo en esta dirección. Entonces tengo menos TCD más 90 newton metro menos 30 newton metro es igual a 0. Por lo tanto, TCD me da igual a 60 newton metro en la dirección que asume. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero, gracias. Muy bien, entonces vamos con el último tramo, que sería el tramo BC. BC va. O CD, como ustedes deseen llamarlo, ¿sí? Ahí no hay ningún problema. Entonces tengo 90 newton metro. Muy bien, 30 newton metro. Y 20 newton metros, ¿sí? Entonces coloco la torsión de BC. Hago sumatoria de torsiones, son iguales a 0. Positivo en esta dirección, entonces tengo menos TBC más 90 newton metro más 20 newton metro menos 30 newton metro es igual a 0. Por lo tanto, TBC me da igual a 80 newton metro en la dirección que asumí. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Si está todo bien, todo claro. Entonces, con nuestro diagrama nos quedaría de la siguiente manera. Creo que nos quedan todas en el lado negativo. Me quedan
90 Newton metro hacia abajo. Después subo a 60 Newton metro. Y después bajo un poco hasta 80 Newton metros. Entonces aquí es la torsión antihoraria y aquí es la torsión horaria, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. El punto A, D, C. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces, con esto terminaríamos por hoy, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Yo soy ingeniero, solo antes de que finalicemos la sesión, quería preguntar, media vez usted pueda tal vez tener contacto con la otra sección y ver lo que la compañera había propuesto al principio de la clase, tal vez mover la fecha para el día miércoles.